Seguimos o continuamos con la serie Siguiendo a Jesucristo con el tema Sirviendo a Cristo. Y así es, amables hermanos, seguir al Señor Jesucristo implica hacer las cosas que Él hizo en cuanto al servicio se refiere. Aplico aquí parte de lo que nos dice el texto de Primera de Pedro 2:21. Dice así: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y una de esas pisadas quedó bien claro y firme en el camino de la vida del Señor Jesucristo, y es el servicio que Él hizo en favor de todos. Pero también debe quedar bien claro en nosotros sus redimidos para que lo ejercitemos, para que lo hagamos también. Y así es, amables oyentes, amables hermanos, también en nosotros los creyentes debe quedar bien claro la enseñanza de servicio que Cristo nos dejó y debemos de realizarlo en todos los campos de nuestra vida cristiana y también en nuestra vida secular. En la vida que disfrutamos en este mundo, siempre antes de hacer alguna cosa se requiere de cierta capacitación. En toda actividad casi se requiere de una capacitación previa antes de hacer tal o cual cosa. En el servicio a nuestro Señor Jesucristo sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros experimentamos la conversión a Cristo, no inmediatamente estamos listos para servirle. Una vida que estuvo habituada a pecar, una vida que siempre estuvo al servicio del pecado, no está lista para servir al Señor de manera inmediata. Y si lo haremos, y si lo hacemos, pues ese servicio no va a ser de su satisfacción. No va a ser como Él lo quiere. Y es que el servicio que hacemos por el Señor Jesucristo lo debe de calificar Él. Él es el que debe decir si le satisface o no nuestro servicio, no nosotros. Y es probable que si servimos al Señor, es probable, y tal vez no lo vamos a poder evitar, que arranquemos el aplauso de la gente. Pero en nuestro corazón no está el deseo de arrancar el aplauso de la gente. Si nosotros no nos preparamos para nuestro servicio al Señor, entonces seguiremos esa línea de agradar a la gente, pero no al Señor. Y esa línea seguiremos, si es que seguimos esa línea de buscar el aplauso de la gente en nuestro servicio al Señor, entonces eso alimentará nuestro ego, pero no nuestra alma, y mucho menos al Señor Jesús le vamos a agradar. Les repito, no vamos a evitar que la gente de alguna manera aplauda a quienes servimos al Señor Jesús cuando nos vean servir. Pero recordemos que lo que debemos buscar es la alabanza de Dios. El asunto es que lo hagamos, es que sea aceptado por nuestro Dios, no tanto por la gente. El punto importante es que en razón de nuestro servicio, finalmente es el Señor quien debe decir o decirnos: bien, buen siervo y fiel. Él es el quien debe decir de nuestro servicio esto. Las personas solo vemos los aspectos externos de las cosas. Nunca sabremos si un servicio a Cristo o un servicio al prójimo lleva la huella de nuestro orgullo, o lo estamos haciendo por orgullo o por altivez, o nos guía la ostentación, o como decía, buscamos el aplauso humano. Nosotros
No sabemos, no vemos los corazones para ver quién está sirviendo por orgullo, pero nuestro Dios sí se da cuenta. Nuestro Dios sí sabe que cualquier servicio que hagamos para el Señor, Él sí sabe si va impregnado de orgullo, si queremos agradar al ojo humano, lo sabe perfectamente. Y no le va a agradar, pues Él prueba los corazones de los hombres. Y sabe cuando un servicio a Él se hace con un corazón sencillo y humilde, y por amor a Él y al prójimo. Sabe cuándo un servicio a Él es para su glorificación y sabe cuándo no es así. Por eso, que el Espíritu del Señor nos lleve a examinarnos a nosotros mismos y juzguemos nuestro servicio al Señor a la luz de su santa voluntad, a fin de que nuestro servicio sea o le sea como un sacrificio en olor fragante ante su magnífica presencia. Para la aceptación de cualquier servicio al Señor, debe de seguir primero ciertas reglas. Para que el Señor acepte nuestro servicio, primero nosotros, como cristianos, como hermanos, debemos ser aceptos ante Él, debemos ser aceptos ante Él. Debemos ser aceptos en el amado. Si no es así, si lo hacemos todavía siendo pecadores, nuestro servicio llevará la mancha del pecado por nuestra condición de pecado. Entonces no le será agradable al Señor, porque el pecado en el corazón del hombre contamina aún aquello que consideramos justo. El pecado contamina aún las cosas que consideramos buenas. Nosotros no lo vemos, pero el Señor sí detecta el pecado que lleva un servicio supuestamente bueno para nosotros o bajo nuestra óptica. Un servicio a Él con un corazón impío le ofende. Un servicio a Él con un corazón impío no le glorifica, no le da ningún homenaje, le ofende. Porque todo servicio es para Él, para que le honre a Él, no para que nos exaltemos nosotros. Si queremos servir al Señor, debemos olvidar el yo, debemos olvidar el ego. Además, el servicio al Señor debe ser también una obra de fe en Cristo, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, hermanos, así es, amigos. Antes de darle un servicio a nuestro Señor, antes de ofrendarle un servicio, primero tenemos que ser también receptores de lo que Él nos da. No podemos al Señor darle servicio si no hemos recibido la salvación por la fe en Cristo, si no hemos recibido el perdón, si no hemos recibido la gracia y la misericordia del Señor, si no hemos recibido el reino eterno como hijos de Dios. Y todo esto lo recibimos de gracia. Antes de darle al Señor, primero tenemos que recibir lo que Él nos da. Y tenemos que dar de gracia, así como Él nos da de gracia. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Muchos primero quieren con sus buenas obras que Él los ame. No, amar primero al Señor. No, la Biblia dice que Él nos amó primero. Recibir primero su evangelio. Recibir primero a Cristo, recibir la vida eterna. Porque todo esto será la base para todo servicio a Él.
y lo haremos por gratitud. Nuestro servicio al Señor no es para lograr algo en favor de Dios o no lograr el favor de Dios. Nuestro servicio al Señor es porque hemos recibido ya el favor de Dios en Cristo Jesús. ¿No habremos de servirle movidos por la gratitud, por tan grandes beneficios que Él nos ha dado o ha hecho? No le servimos porque queremos evitar el infierno. Le servimos porque ya fuimos libertados de allí. No le servimos para merecer el cielo. Le servimos porque ya somos ciudadanos del cielo. Y lo hacemos por gratitud. La gratitud es la única fuente de un servicio aceptable a Dios. Por tanto, que nuestro servicio al Señor sea con una sagrada regularidad y santo cuidado, porque no le servimos como personas comunes y corrientes, sino como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, como sacerdotes del Dios Altísimo. Cada hombre, cada mujer es convertida a Cristo para este santo servicio al Señor. También nuestro servicio a Él debe ser por convicción, sin lamentos, sin reclamos, sin gemidos o quejas, no como si se tratase de un trabajo bien pesado que tenemos que hacer, o como una penosa actividad, no, sino con gozo, porque sabemos para quién lo hacemos y sabemos por qué lo hacemos. No está por demás que en la capacitación que el Señor hace de nosotros para servirle conforme a su voluntad, tenemos que orar a Él, pidiéndole que nos prepare en todo. Dice en Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Vamos a pedirle al Señor que nos forme para ser buenos instrumentos de servicio a Él, tener ojos misericordiosos que vean la necesidad de los demás. En Isaías 38:8 leemos: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Así es. Tener un corazón generoso y no un corazón mezquino. En Proverbios 21:13 también leemos: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Así es, amables hermanos y amigos, tener un oído sensible al clamor del necesitado, y en otras áreas de nuestra vida es lo que tenemos que pedirle muchísimo más a nuestro Señor para que nos haga aptos para estar en su servicio. Así es, amables hermanos. Quiero leer una cita. La cita correspondiente de este tema está en Juan 12:26. Juan 12:26 son palabras del Señor Jesús que dicen así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y también, amables oyentes, en Marcos 10:45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas afirmaciones, bueno, le leo otra cita más, que se encuentra en Lucas 14, versículos 26 al 27.
Lucas 14, 26 al 27. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sí, ya más o menos ahí lo que nos dice en Lucas 14, podemos nosotros darnos una idea que seguir a Jesucristo no es como seguir a un político, que le encanta que una multitud vaya detrás de él, o como cuando va en la religión, va la multitud siguiendo a un ídolo. Ese cuadro de Lucas 14 así nos los da a entender, que iba la multitud detrás de él, y pienso como que se detuvo bruscamente y voltea hacia la multitud y le dijo: ¿saben qué? Para que ustedes me sigan, yo tengo mis reglas. Yo no quiero que me siga una masa deforme. Yo no quiero que me sigan así sin ningún compromiso. Por eso, volviéndose, dice, y volviéndose, ahora sí que los paró a la multitud y le dio sus reglas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, etcétera, no puede ser mi discípulo. No puede decir, para que entendamos mejor, no puede decir que cree en mí. No puede decir que se ha convertido a mí, que se ha convertido a mi doctrina, que se ha convertido a mis enseñanzas, que se ha convertido a mi forma de hacer las cosas. Dice el Señor, no es así. Y aquí no tanto quiere decirnos que aborrezcamos a nuestra familia, habla de preferencias. La preferencia la pide el Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Él tiene que estar en el primer lugar de nuestros anhelos, de nuestros afectos. Estas citas que le acabo de leer son las afirmaciones que hizo el mismo Señor Jesucristo a las multitudes que lo escuchaban. Estas afirmaciones fueron el principio rector en la vida de Cristo en su servicio a los demás. Todo acto de él fue en servicio a los demás. Aún su vida misma, al darla en la cruz del Calvario, fue un servicio a los demás, a nosotros. Por esta misma razón tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, según Filipenses 2:7. En Lucas 22:27 dice el Señor: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Sus discípulos entendieron perfectamente la vida de servicio de Cristo y entendieron que a eso fueron llamados también, a servir a los demás, porque servir a los demás es servir a Cristo. Y nosotros, sus redimidos, nosotros, su iglesia, también hemos entendido perfectamente esto. Aparte de ser salvados, aparte de ser perdonados, aparte de ser reconciliados con el Padre, aparte de ser justificados, hemos sido llamados también para servirle. En Romanos 6:19 leemos que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y así es, amables amigos, amables oyentes. Cuando éramos incrédulos, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, no estábamos en una actitud pasiva, sino totalmente activa, pero sirviendo al pecado. Todo nuestro ser estaba al servicio del enemigo, y con este servicio perverso al enemigo ofendíamos a Dios.
ofendíamos a la familia, ofendíamos a los demás, pero ahora, dice la Escritura, sirvamos a la justicia. Tenemos que hacer todo aquello que es recto, correcto. Todos nuestros miembros debemos enfocarlos a servir a la justicia, porque así lo hizo el Señor Jesús. Y también en ese proceso, dice la Escritura, nos santificamos, es decir, cada día nos vamos apartando de lo malo paulatinamente en la medida que nosotros le servimos al Señor de acuerdo a sus reglas. Así como habituamos nuestro ser a servir al pecado, ahora habituemos a nuestro ser a servir al Señor. El Señor necesita a nuestras personas, el Señor necesita a nuestros miembros a su servicio, en favor de su iglesia, en favor del prójimo. Es en este sentido que Él nos dio dones a cada uno de nosotros para que lo ministremos en la edificación de su iglesia. Pero este servicio a Él, aparte de lo que le dije en un principio, este servicio a Él también debe ser motivado por algo. No es un servicio a secas, sin ton ni son. No. El servicio a Él debe haber algo que nos motive a nosotros. Ya le dije de la salvación, ya le dije del perdón, pero hay más. Cosas que nos deben de motivarle a dar al Señor un servicio a su satisfacción. El servicio a Cristo debe ser el resultado, en primer lugar, de que nosotros le amamos a Él sobre todas las cosas. Creo que ese es el motivo principal, amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. En Mateo 10:37, el Señor Jesucristo dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mire, el Señor demanda amor a Él como lo que nos motive a servirle en primer lugar. En Juan 14:15 también leemos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, guardar los mandamientos del Señor deben de ser el resultado de que le amamos. También en Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y también en el 14:24 de Juan dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Así es, amables hermanos, el amor a Cristo es lo que nos lleva a servirle, o nos debe de llevar a servirle. Y el amor a Cristo debe de estar inclusive por encima del amor a nuestra familia, del amor a todo lo demás. El amor de Cristo debe estar por sobre todas las cosas, y eso es lo que nos debe motivar aún más a servirle. Si no es así, si Cristo no es el principal objeto de nuestro amor, no le vamos a servir a su satisfacción. Nuestro amor por el Señor Jesús debe estar por sobre el amor a cualquier persona, sin importar qué tan querido o qué tan querida sea para nosotros. Para poder ser digno de seguir a Cristo y seguirlo a Él, como ya se lo leí, es imperativo que nosotros le amemos en forma total. En segundo lugar, lo que nos debe motivar a servirle es que su palabra permanezca en nosotros. Las palabras del Señor Jesús deben de estar en nosotros.
Dice en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos o mis seguidores. Y así es. Y esto lo debemos de manifestar en toda nuestra vida cotidiana. Como le decía, no vamos a servir al Señor para que Él nos dé algo e ignorar después hasta su palabra. No. En tercer lugar, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto también ya fue un tema. Dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Seguir a Cristo no se trata de satisfacerme a mí. Servir a Cristo no se trata de mí, no se trata de buscar mi bien, sino el bien de los demás. Y esta es la actitud que debe haber en un seguidor de Jesús. Para ser un discípulo de Cristo es súper necesario renunciar a nuestros derechos y ambiciones para buscar solamente los intereses del Señor. En cuarto lugar, también debemos tomar la cruz. La cruz de nosotros, tomen su cruz, dice. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz era un instrumento de tormento y muerte. Jesús nos pide a sus seguidores que cada día estemos dispuestos a morir con tal de seguirlo. Y esto incluye también, si por que el mundo aborrece al Señor Jesús, pues también nos va a aborrecer a nosotros. Pero también nos da a entender que nos desgastemos en el servicio al Señor, en favor de Él, en favor de su obra y en favor de nuestros prójimos. Ser un discípulo de Cristo implica un compromiso total. Para seguir al Señor Jesús, uno debe estar dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier sacrificio. Cumplir con los deseos del Señor Jesús debe ser el único propósito de sus seguidores. Seguir a Cristo es obedecerlo en todo. El plan de vida al cual nos ha llamado el Señor es hacer solamente lo que el Señor nos ordena. En quinto lugar, también seguir a Cristo nos debe llevar a renunciar a nuestras posesiones. En Lucas 14:33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús nos pide a sus seguidores todo lo que nos pertenece. Y en sí nuestras posesiones ya no son nuestras, sino del Señor Jesús. No quiere decir que Él nos está echando a la calle y que abandonemos nuestra casa y así la dejemos, la abandono. Está hablando de prioridades. ¿Por qué nos habla así el Señor? Porque en este mundo aún las cosas que nos pertenecen nos detienen para no servirle. Nos detiene la familia, nos detiene el trabajo, nos detienen las propiedades, muchísimas cosas que son terrenas, no son espirituales. En un momento de decisión nosotros tenemos que preferir al Señor y las cosas de Él. Y así es, amables oyentes. En séptimo lugar, en sexto lugar dice que tenemos que amar a nuestros semejantes. No podemos servir a los demás si no los amamos. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros. La marca de los seguidores de Jesús siempre debe ser el amor que nos manifestamos unos a otros. Usted, amable oyente, si no ama a un hermano en Cristo, tiene que checar cómo es su vida, cómo es su fe. Porque el amor unos a otros es también lo que nos debe motivar al servicio del Señor. Hay muchas cosas más que nos deben motivar a servirle al Señor. Pero todos estos puntos deben ser el eje de nuestro seguir a Cristo, de nuestro servicio a Él. Y es todo esto. No son opciones. No es seguir nada más, no es observar un punto o dos y los demás. No. Todo esto debe caracterizarnos a los seguidores del Señor. Debe caracterizarnos a los servidores de Cristo. Y así es, amables hermanos, nuestro Señor Jesucristo no suaviza su verdad. Y la verdad es que seguirle a Él conduce o nos conduce a decisiones difíciles. No decisiones fáciles. Él tomó una decisión difícil cuando dio su vida por nosotros. Era difícil, pero lo tomó. Si no lo hiciera, ¿dónde estaríamos? Seguir a Jesús verdaderamente significa que Él es todo para nosotros. Todo, amable oyente. Nunca Cristo pide seguidores a medias. Seguir a Jesús significa esforzarse por ser como Él. Él siempre obedeció a su Padre, por tanto, esto es lo que nos esforzamos a hacer. Seguir a Cristo es hacerlo a Él el jefe de nuestra vida, el que nos da órdenes. Es lo que significa hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Todo acto nuestro debe glorificarlo a Él. Seguir a Cristo significa aplicar las verdades que aprendemos de su palabra y vivir como si Jesús caminara junto a nosotros. Escuchar su voz y obedecerla también son otros elementos que deben caracterizarnos a nosotros, los que verdaderamente seguimos al Señor Jesucristo. Quiero también comentarle algo de lo que leí en los textos iniciales. Ahí leímos: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Lo dice en Juan 12:26. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La pregunta es, ¿dónde estuvo el Señor Jesucristo cuando anduvo por este mundo? Siempre estuvo en un lugar desde donde se sirve a los demás. Ahí tenemos que estar nosotros, en un lugar desde donde se sirve a los demás. Él siempre estuvo al alcance de los demás, con una disposición siempre de servir. Él no estaba en un lugar de comodidad, no estaba en un trono ni lo buscó. En esta tierra, aunque muchos quisieron o le ofrecieron, pero él no quiso. Él estuvo en toda circunstancia, estuvo cerca de amenazas, cerca de peligros, cerca de burlas, de injurias, cerca de los necesitados. Allí mismo estará su servidor, no en otro lugar diferente al que estuvo el Señor. Cristo da a sus servidores posiciones de servicio a los demás como Él los tuvo. Él no da posiciones de jerarquía, posiciones de autoritarismo, como muchos lo han confundido, sino lugares desde donde se sirve a los demás. En Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El seguidor y servidor de Cristo no puede ambicionar grandeza,
no debe ser tratado como si fuese Cristo mismo. No puede ni debe robarle la gloria a Cristo. No debe aprovechar la posición de servicio para su provecho personal. Desgraciadamente muchos lo hacen. Al contrario, con el servicio al Señor debemos de reflejarlo a Él. Debemos de hacer que las gentes nos vean como si estuviesen mirando a Cristo mismo. De hecho, nosotros somos formados a su imagen. Debemos servir a los demás como si el mismo Señor Jesucristo estuviese sirviendo. El hombre por naturaleza busca gloria, busca ser honrado, y muchos así han visto el lugar de servicio como si fuese el trono de un gobernante, y no es así, no debe ser así. El Señor Jesús lo aclara muy bien ahí en Mateo 20, del 25 al 28. Ahí leemos, Jesús dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta misma porción en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Ahí están las reglas del Señor. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Como nos damos cuenta, amables hermanos, el servicio a Cristo tiene su reglamento aquí en su santa palabra, pero sobre todo, la regla por excelencia que pone delante de nosotros es su propia vida de servicio. Él es el modelo a seguir en nuestra forma de servir. En 1 Corintios 4:1 leemos: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Toda persona que nos rodea debe conocernos como servidores de Cristo, y esto nos dice, como le decía, esto es lo que nos dice que debemos de reflejar la imagen del Señor. Debemos de hacer que la gente nos vea con la imagen de Cristo. En cuanto a actos, no estoy hablando de una escultura. Nuestros actos de servicio que también les beneficia a las gentes. Nosotros no debemos tener como servidores de Cristo la imagen de un gobernante, de un déspota, de un autoritario, de uno que es servido como lo que vemos a nuestro alrededor. Debemos tener exactamente la imagen de servicio que Cristo nos dejó para que lo imitemos. Es pertinente aclarar que este servicio a Cristo no es para ganar la salvación, sino porque ya somos salvos, como ya se lo mencioné. El Salmo 101:6, en el Salmo 101:6 leemos: el que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Así es, hermanos, nuestro servicio al Señor, además de todo lo que le he dicho y que debe respaldar nuestro servicio, además está que nuestra vida esté siempre inclinada a andar en el camino que el Señor nos ha enseñado. Podremos servirle mucho tal vez, pero nada aprobará si se hace con una vida de pecado o de injusticias. Mucha gente que piensa que puede servir al Señor siendo pecadores y piensan que con eso le pueden agradar. No, repito, cualquier cosa lleva la huella de nuestros pecados.
si es que no somos todavía del Señor Jesús. Y hay muchos campos en la vida cristiana en donde nosotros podemos servir al Señor. Ya estamos en la recta final de este mensaje. Ahí en Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fue lo primero que ordenó el Señor Jesús que hiciéramos antes de que Él ascendiera al cielo. Eso contempla el servicio que nosotros hacemos por Él. Tenemos que buscar la salvación de los pecadores por medio de su evangelio, invitarlos a que crean en el Señor Jesús y que depositen su fe en Él. Advertir: quien no crea será condenado. Y solo lo podemos hacer los redimidos por su sangre. Somos los creyentes en Cristo Jesús que tenemos que predicar el evangelio. No lo puede hacer una persona que no es salva. No puede servir al Señor predicando el evangelio una persona que no sabe ni siquiera ni ha experimentado a Cristo de manera personal. Porque nadie puede predicar lo que no tiene. Nadie puede predicar lo que no disfruta de parte del Señor. Por eso sus creyentes, su iglesia, somos los que tenemos que hacerlo. No puede predicar o servir al Señor alguien que no tiene al Señor Jesús, porque no le ama, no ama su escritura, y sus actos son pecaminosos en su presencia. Tampoco es predicar lo que se nos ocurra, si lo que se nos puso en nuestras manos, si en nuestras manos se nos puso el evangelio de Cristo, que solo tiene como mensaje a Cristo mismo. Y lo vamos a hacer a un mundo que rechaza el evangelio, que se burla de los siervos del Señor. Ahí lo tenemos que hacer a un mundo que quiere implantar sus propios medios de salvación, errados, por supuesto. A ese mundo tenemos que presentarle la verdad del evangelio en nuestro servicio a Cristo. Predicar el evangelio es el principal servicio que hacemos al Señor, porque se trata de rescatar a las almas de las consecuencias de sus pecados, y lo tenemos que hacer de manera gratuita. Tenemos que andar cobrando nada. Pero también tenemos que atender a las necesidades de los demás. En Gálatas 5:13 leemos: usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Así dice. Y bajo esta ordenanza debemos servirnos mutuamente en cuanto a nuestras necesidades de esta vida, pero también en las necesidades espirituales. Hoy es común en donde quiera escuchar de hambres. Hay hambre. Hay personas que padecen hambre. Inclusive hasta hermanos que padecen el hambre en estos tiempos difíciles. Nosotros tenemos que compartirles lo que tenemos. Conforme el Señor nos da, debemos también de proveerles para mitigar su hambre. En Hechos 11, 28 y 29 tenemos un ejemplo. Ahí leemos que había un profeta que había profetizado que habría hambre en ese lugar, y lo hubo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron. Siempre hay a nuestro alrededor alguien con hambre, y que es a la vez la oportunidad que tenemos de servir a nuestro Señor tendiéndole la mano. En Santiago 2:15 y 16 dice el apóstol Santiago que mitigar la necesidad de los demás es una obra de la fe verdadera. Y si un hermano o hermana dice están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y si no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos esto, debemos actuar en su beneficio. Esto también de servir al Señor es una manifestación del amor del Señor, del amor al Señor y el amor al necesitado, porque en 1 de Juan 3, 16, 17 leemos: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Así es, hermanos, el servicio al Señor lleva implícito el amor al hermano, el amor a los demás. No está por demás también advertir aquí que si nuestro corazón tiene egoísmo, si nuestro corazón tiene codicia, tiene envidia, tiene altivez, tiene dureza, es indiferente, etc., y si en esas condiciones decimos servir al Señor, un servicio en estas condiciones nunca le glorificará a Él. ¿Por qué? Porque este tipo de servicio tiene intereses extraños a la voluntad de Él. Tiene intereses propios, personales, egoístas, y no tendrán los efectos espirituales que Él desea para nuestras vidas. Él hizo todo por nosotros, guiado por un corazón totalmente amoroso y misericordioso, además de un corazón compasivo. Y así es, hermanos, es grande el compromiso de servicio que tenemos al Señor y que tenemos también en favor de la iglesia, y que la iglesia misma la tiene para con su Señor y para consigo misma. No solo nuestro ser debe ponerse en movimiento a su servicio, sino todo lo que Él nos da, lo debemos de poner también a su servicio. Tengo algunos ejemplos aquí de personajes que le sirvieron, pero ya no tengo tiempo para mencionarlos. Simplemente le digo lo siguiente: en Gálatas 6, del 9 al 10 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cuánto bien necesitan nuestros hermanos que hagamos por ellos. Cuánto bien necesitan nuestros prójimos que hagamos por ellos. El bien de la ayuda mutua, el bien de la oración de intercesión, el bien de la enseñanza de la palabra, el bien de la exhortación, el bien del alimento y vestido, el bien de medicamentos, el bien de cuidados, etcétera, etcétera. Dice la palabra que hay una cosecha en todo esto si no retrocedemos. Y ese bien también es para nuestros hermanos en la iglesia. Finalmente, concluyo diciéndole que nosotros tenemos ante nuestros ojos un gran campo de servicio al Señor en la iglesia y en la sociedad. En la iglesia se requieren también de ancianos, de pastores, de maestros de niños, de jóvenes, de evangelistas, de hermanos y hermanas que se involucren en el servicio al Señor, en cualquier posición de servicio que haya, aún en el más sencillo. Y es en el lugar en que el Señor nos indique, y servirle con nuestras personas y también con nuestros bienes. Como le decía, desde la aparente sencilla ocupación hasta aquella que nos parece más compleja. Seguir a Cristo es servirle, pero servirle con sus reglas, no con las nuestras. Servirle como salvos por gratitud, no como perdidos para pensar que por nuestro servicio seremos salvos y perdonados. No es así. Este servicio no sirve, está manchado, como decía, de pecado, sino que lo hagamos como personas salvas, como hijos de Dios, en el servicio a los santos, porque esto honra a su santísimo nombre. Así es, amables hermanos, esto es seguir a Jesucristo sirviéndole. No le he dado todo lo que la palabra tiene como tema de servicio, pero usted, amado hermano, debe siempre de investigar en la Biblia cómo quiere el Señor que le agrademos, sobre todo en el tema de esta noche, en el tema del servicio a Él. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.